Estamos en la penúltima semana. Próxima semana se termina, como ven aquí en la planificación, no la hemos cumplido al 100% y no la vamos a alcanzar, lamentablemente por la metodología que nos ha tocado. La verdad, no hemos podido aprovechar los 120 minutos de cada clase. Es complicado eso y esperemos que el próximo semestre ya sea presencial, porque si no vamos a seguir con estos problemas. Bueno, lo que les quiero hacer caer en cuenta es que lo que nos falta, en la clase de hoy vamos a ver el tema de paneles portantes. Básicamente casi no hay nada nuevo excepto las cargas de viento que les pedí que la clase anterior revisen. La próxima semana estaríamos estudiando el día miércoles las cerchas de cubierta. Y aquí está previsto un examen de tercer parcial para el jueves. Sin embargo, no va a haber ese examen como examen. Lo que van a hacer es un trabajo final en grupo. Esto sí va a ser en grupos de 3 porque es un poquito largo y espero que se organicen bien. Lo importante es que trabajen los 3 miembros del grupo. Esto estaremos presentándoles de hoy en 8 y tendrán no tantísimo tiempo porque ya queda poco para pasar notas, pero sí por lo menos hasta el martes de la siguiente semana. O sea que sería, a ver si es miércoles 9 y 7, miércoles 16. Me parece que las notas se pasan hasta, capitán, ¿sabe usted? Creo que es hasta el 19, algo así. Ya le veo, Inge. Ahorita le veo. Tenga la bondad. Bien. El trabajo final va a ser básicamente sobre las cerchas de cubierta. Es importante esto porque esto es algo con mucha frecuencia, ya en el ejercicio profesional. Bien, eso como lo que nos espera la próxima semana. Yo siempre les pido, por favor, y siempre hay que leer. A veces hacemos malas cosas porque no leemos. A veces damos un vistazo. El ingreso materno está desde el 12 hasta el 18. Inge. Ya, hasta el 18. Entonces sería 10, jueves 10 más 7, 17. No alcanzaría, tendría que ser necesariamente hasta el martes. El martes que es 2 más 7, 9, martes 15. Martes 15 tendrían que presentar el último trabajo. ¿Listo? Ya. Si no alcanzo a revisar. El tema de notas sí es complicado. Bien, les decía que a veces tenemos problemas porque no leemos. Y leer quiere decir entender lo que está escrito. Y a veces, ¿por qué les digo esto? No he revisado todavía los trabajos, pero sí he notado que algunos envían 3 o 4 al aula virtual. Y no tengo nada contra el aula virtual, pero en la hoja de indicaciones dice enviar solamente al correo institucional. ¿Por qué pongo eso? Porque algunos de ustedes ya en los trabajos anteriores me envían a los 2. Y el problema es que eso es una pérdida de tiempo para mí. Pérdida de tiempo en descargar, se duplican los archivos. Algunas veces, y por eso les pongo la nota, por favor pongan el nombre del estudiante en el archivo. Algunos me ponen prueba 3. O me ponen prueba maderas. Chuta. Y a veces se han duplicado, es decir, 2 alumnos ponen el mismo nombre del archivo. Entonces, sí nos genera un poco de inconvenientes. Y eso quiere decir que no están leyendo bien. Bueno, veamos otro tema. Esto como indicaciones generales. Vamos a ver ahora sí lo que nos interesa. Este es el manual de diseño del Grupo Andino. Capítulo 9, que alguna vez les pedí que revisen completito.
Nos concentramos de este capítulo 9 el tema de columnas y ahora en el mismo capítulo 9 tenemos el asunto de los paneles portantes, paneles o paredes o tabiquería. En definitiva es una división, pero que toma carga, porque obviamente hay divisiones que no absorben carga, solo están para dividir dos ambientes, pero aquí toman carga quiere decir que existen elementos estructurales que están descansando sobre esta pared, sea de un segundo entrepiso o sea de una cubierta. Entonces, por eso son portantes, o también les dicen autosoportantes, porque la pared solita tiene que resistir. Entonces, esta pared, este panel portante, está constituido fundamentalmente por los elementos verticales, que son las columnetas. Columnetas, más por decir que no es una columna principal, no es una columna de 14 por 14, no es una columna de 14 por 20. Es más, lo ideal sería, siempre y cuando pueda, colocar una media columna que sería 6 por 6, porque aquí sí tienen que estar cepilladas en las cuatro caras. ¿Por qué? Porque normalmente voy a poner recubrimientos. Normalmente. En el campo a veces, claro, por temas económicos, solo les recubren un lado. Sí, pero viviendas de tipo económico. En otro tipo de vivienda vamos a revestir siempre para darle una presencia sólida, una presencia uniforme y media elegante. Entonces, si voy a revestir, estas columnetas tienen que estar cepilladas para que tenga una buena superficie de apoyo de los elementos de revestimiento, que fundamentalmente ahora son tableros de madera mismo, como el triplex, o tableros de gypsum. Por ejemplo, el tablero de gypsum es un tablero estético, no soporta carga. Si alguien usa el gypsum, no lo puede trabajar como elemento resistente, pero un tablero triplex sí. Un tablero OSB es un triplex, pero de mucha mejor calidad, de un proceso de fabricación mucho más elaborado y con materiales de mejor calidad. Podemos colocar un tablero fibrolit, sobre todo para las áreas externas o las áreas húmedas en los baños. El tablero fibrolit tiene cemento en su mayor porcentaje y un poco de celulosa, es decir, el material constitutivo del papel. Pero claro, por ese mismo hecho de que predomina el cemento, soporta muy bien la humedad. Puede estar inclusive en contacto con la lluvia permanente y no se deforma, no absorbe humedad. Sí se deteriora un poco en su presencia, pero en su presencia externa, más no interna, con el paso del tiempo. Entonces, sí es importante saber de antemano qué tipo de recubrimiento lo vamos a dar, siempre coordinando con el arquitecto o con el dueño. Ahora bien, en las columnetas serían el elemento principal, pero igual de importante son las soleras. Las soleras son la viga inferior sobre la cual se asienta la columneta. Miren, a diferencia de las columnas principales que tenían un plinto o un cimiento de apoyo, yo les dije alguna vez, se hace un pedestal, o sea, una especie de columna que sobresale un poquito del piso para evitar la humedad de la columna de madera. Ahora, en los paneles portantes, estas columnas no están en contacto con el piso, sino descansan sobre una viga de madera. Esta viga de madera, que se llama solera inferior, obviamente debe tener un tratamiento especial contra la humedad, es decir, algún tipo de impermeabilización. Se suele colocar algún material impermeabilizante de asfalto, por lo general, o sea, lo que llamamos choba. Ahora, choba es una marca, no pierdan de vista eso, pero al final de cuentas es un material de tipo asfáltico, necesariamente, porque si no va a absorber la humedad, y de ahí las columnetas van a tomar humedad. Luego tenemos una solera superior. Normalmente, si todo está bien modulado desde el punto de vista arquitectónico, la cubierta o el segundo piso, si estamos hablando de 2 o 3 pisos,
Está bien modulado de tal manera que las columnetas del segundo piso descansan directamente sobre bueno, no directamente, pero descansan en la solera inferior y las cargas se transmiten directamente de columna a columna. Si esto es posible, la solera no resiste ninguna carga. Pero a veces, por la presencia de ventanas, de puertas superiores, estas columnetas se ven desplazadas y ya no hay coincidencia entre la columna. Miren que alguna vez alguno de ustedes me preguntó, en este libro le llaman pie derecho. Pie derecho es una columna, una columneta. Entonces el pie derecho superior está alineado con el inferior. La carga va directo a la cimentación. Si esto no sucede, más que nada por temas arquitectónicos o funcionales, pues ahí sí, quien absorbe la carga de la columna superior es la solera. Y en ese caso, esta solera ya no es una viga simplecita. Miren que la idea de la solera es que sea una viga normalita echada en posición horizontal, es decir, la menor dimensión en la altura y la mayor dimensión en el plano horizontal, en la base. De esa manera se trabaja mejor, porque le da una mejor sección de apoyo. Pero si en la cubierta mis correas, mis viguetas, no están coincidiendo con las columnetas, resulta que la solera superior ya es una viga que resiste o que trabaja flexión. Y por lo tanto, casi seguro, una viga simple de 7x13 o 6x12, porque va a tener que ser cepillada, no va a ser suficiente. Mucho cuidado con eso. Entonces, cuando ensamblamos nuestra cubierta, hay que tener la precaución. ¿Y cuál es la precaución básica? Si nosotros vamos a colocar un material de recubrimiento, estos tableros tienen 1,22 por 2,44, como decir 1,20 por 2,40. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el espaciamiento de las columnetas tiene que ser 60, submúltiplo de 2,40. Pues prácticamente está condicionado el espaciamiento de viguetas, sea de cubierta, sea de entrepiso, a 60 centímetros. Entonces, ahí sí consigo que la vigueta se apoye en la columneta. Y de esa manera la carga va directo a la cimentación. Si esto sucede, mi solera no es más que una viga de amarre y con 6x12 más que suficiente. Si esto no sucede, pues hay que diseñar según el caso, y ahí sí cada viga va a ser diferente. Tengan cuidado con eso. Bien. Entonces ahora vamos a las columnetas. Ya hablamos de esto algún momento. Cuando nosotros diseñábamos nuestras columnas aisladas, nuestras columnas solitas, lo que buscábamos era la esbeltez, que es L sobre D, luz libre, dividida para la dimensión. Entonces ahí decíamos, a ver, la dimensión menor, pues, si era cuadrada 14 por 14, la dimensión es 14, pero si mi columna es 14 por 20, la dimensión menor es 14. Ahora que vamos a trabajar con paneles portantes, ahora es súper importante tener clarísimo que hay dos esbelteces. Y eso vemos en el gráfico, en la figura que está en la pantalla, ya me pasé, a la derecha. A la derecha nos están expresando precisamente las dos esbelteces. Miren, esbeltez en el plano. Entonces, yo tengo una esbeltez más pequeña. ¿Por qué? Porque nos están recomendando, y eso va a ser prácticamente indispensable, un arriostramiento. Los arriostramiento es una pieza horizontal, pero no tan fuerte como una viga, porque no va a absorber carga, solo va a romper la luz de pandeo de la columneta. Va a romper la luz, va a dividirle en dos columnas más pequeñas. Eso hace el arriostramiento. Entonces, ¿por qué es necesario? Primero, por romper la luz, bajar la esbeltez, y segundo, para facilitar la ubicación de los tableros. Recuerden que vamos a tener que colocar tableros
sean clavados o sean empernados con tirafondos, con tacos Fisher, no con taco Fisher, con pernos, tornillos, tornillos colepato se llaman, unos bien puntones y bien delgaditos. Entonces, por eso la presencia del arriostramiento es prácticamente indispensable. Entonces, nosotros vamos a calcular dos desverteces, una en el plano, con la mitad de la altura, asimismo, luz libre, descontando el espesor de la riostra. Entonces, la riostra va a ser necesaria. Alguna vez les decía, si estamos colocando viguetas y podemos poner menos de una viga, le hacemos el recorte. ¿Por qué? Porque ese retazo en algún lado vamos a poner. Aquí es donde entra ese retazo. Ese retazo que nos salió al usar 2/3 de viga, al usar 3/4 de viga, ese retazo nos sirve para las riostras. Entonces, aquí entra una riostra que será, qué sé yo, de 3x7, 3x6, del retacito que nos haya quedado. Esa es la riostra. Bien, entonces calculamos la luz efectiva. Como ven a la derecha, la luz efectiva siempre es la libre. Clarito, ustedes pueden observar en el dibujo, libre. Y fuera del plano, fuera de la pared, yo tengo la altura total. Pues claro, puede ser más crítica, ¿no? De entrada no sabemos cuál. ¿Por qué no sabemos cuál? Si yo colocase una columneta, una media viga, que sería 6x6, pues fácil decir, la más crítica es fuera del plano, porque es más larga. Si es que eso pudiese, de acuerdo, pero lo que sucede es que si los paneles son muy altos, una columneta 6x6 no va a ser suficiente, voy a tener que poner la viga completita. A ver, ¿por qué, Wilson Paul, yo hablo de viga y estoy hablando de columneta? ¿Estoy contradiciendo en algo? Sí, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me podría repetir por favor la pregunta? No la escuché bien. Me dijo algo de... Estamos hablando de las columnetas. Sí. Entonces yo estoy diciendo que lo ideal sería que la columneta sea una media viga. La viga sabemos que viene de 6x13, a menos que sea eucalipto, de 6x13, cepillada y todo 6x12, o 7x13 en bruto, en rústico, y cepillada en 6x12. Entonces, mi objetivo sería, ojalá pudiera que cada columneta sea media viga, o sea, 6x6. Eso sería el éxito, porque ahorro material. Entonces yo digo media viga. Pero digo, a veces, si el panel es alto, no me va a dar media viga y necesariamente voy a poner una viga completa, o sea, 6x12. Entonces, ¿por qué es que yo uso la palabra viga estando hablando de columnetas? Esa es la pregunta. Porque son las dimensiones en las que nos venden el... Correcto. Eso. Lo que quiero hacer es que se den cuenta, no olvidemos qué tenemos en el mercado. En el mercado tenemos pilares y vigas. Eso hay en el mercado. Los pilares son de 14x14, así en bruto. Si quiero cepillado, 13x13. A menos que sea en eucalipto. En eucalipto yo tengo 14x14 y 18x18. ¿Sí? En eucalipto sí llego a 18x18. Normal. Pero, si mi objetivo es, dado que no voy a poner columnas cada 60, pues, imagínense 14x14 cada 60, un desperdicio de material. Y no puedo poner 14x14 cada 1.20 porque mi tablero no va a resistir un espaciamiento de 1.20. Ustedes dirán, pero si no toma carga. Sí, carga vertical no. Pero ¿qué tal que hay un golpe pequeño, mediano o grande? Recuerden que es el recubrimiento de una pared. Y uno a veces se pega contra una pared jugando por error, por equivocación, uno se tropieza y se va contra la pared. Y si ahí puse un tablerito triplex de 6 milímetros, se me hizo hueco, se destruyó. Entonces, por eso es que colocamos necesariamente los espaciamientos cada 60. Máximo cada 80, a veces cada 48, submúltiplo de 240.
es para no afectarle, no dañarle el tablero. Entonces, no voy a usar pilares, por esa misma razón que están tan pegaditos, no voy a usar pilares, voy a usar vigas. Entendiéndose como viga lo que tengo en el mercado, una pieza de 7x13, 7x14 en algunas especies, 6x12 en otras especies. Eso es la viga, ¿ya? Entonces, puede parecer un trabalenguas, pero no, tratemos de hablar en lo que encontramos en el mercado, lo que la gente conoce comúnmente. Bien, entonces es importante calcular la esbeltez en cada sentido y obviamente el rato de calcular, a ver, Kevin Gustavo, ¿para qué necesito la esbeltez? Para sacar los esfuerzos admisibles, perdón, Las cargas admisibles. las Correcto. cargas admisibles. Está bien. Para calcular las cargas admisibles es importantísimo la esbeltez, porque de acuerdo a la esbeltez, la columna es corta, intermedia o larga, y dependiendo de eso, la fórmula para el P admisible es diferente. Entonces, la esbeltez es el primer paso, ¿no? Bien. Con la esbeltez yo clasifico a mi columna y sé si es corta, intermedia o larga. Pero estos paneles portantes, estas paredes de madera, no trabajan o no siempre trabajan solamente a carga vertical. Facilísimo si solo trabajaran a carga vertical. De hecho, si yo tengo una vivienda, una pared interior, solo trabaja a carga vertical. La carga que viene del segundo piso o viene de la cubierta, carga vertical. Pero pensemos que esta pared puede estar en una fachada. De hecho, algunas paredes eran interiores, pero otras están en fachada. Y en fachada está expuesta al viento. Por lo tanto, estos elementos verticales van a recibir, por un lado, la carga vertical de lo que está encima, pero también la presión del empuje del viento. Y por eso les pedí que revisen la norma en lo referente a las cargas del viento. Entonces, veamos. Veamos por aquí, movámonos un poquito. A la 21. Aquí creo que es. Me pasé. Ya me puse. Aquí está. Entonces, miren. Si mi panel es parte de la fachada, las columnetas del panel van a estar expuestas a una carga uniformemente distribuida, además de la carga vertical, ¿ya? Entonces, como está expresado en esta gráfica 9.11, en la parte de la derecha, cada columneta resiste una carga por metro cuadrado. El viento es presión, carga por metro cuadrado. Para transformarle en carga por metro lineal, ¿qué hemos hecho, Jefferson? Sí, Shaki, sí, buenas tardes. Multiplicamos por la longitud en la que va a ser aplicada la carga. A ver, le multiplicamos por... La longitud en donde vamos a aplicar la carga. ¿Por qué? El ancho Verá, cooperante. yo ya calculé la presión, ya vamos a ver la fórmula, le vamos a analizar un poquito. Ya calculé la presión del viento, esa es una carga por metro cuadrado, multiplicando por el ancho cooperante. El ancho cooperante no es más que el espaciamiento entre columnetas. En el ejemplo dibujado, 50, pero nosotros sabemos que en la práctica o será 48 o será 60, porque tiene que ser submúltiplo de 240, ¿sí? Entonces, multiplicado por el espaciamiento, tengo carga por metro lineal. Es lo que está en la última columna de la derecha. Ahí sí, con esta carga por metro lineal, yo puedo encontrar... ¿Qué encontraría, Valentina? Perdón, hija, ¿qué me preguntó? ¿Qué podría encontrar? Claro, con esa carga distribuida, uniformemente distribuida por metro lineal. ¿Qué se produce en la columna? O sea, ¿qué efecto se produce? No entiendo la pregunta ahí. Sí, mija, es lo que usted acaba de decir. ¿Qué efecto? ¿Cuál es el efecto?
¿Qué le pasa a la columna con ese empuje del ¿Se viento? pandea, tal vez? Pandeo es por compresión. Pandeo es por compresión. ¿Ya estaremos de acuerdo? Flexión. Flexión, correcto. Flexión. La carga es perpendicular a la barra. Ahorita estamos hablando del elemento vertical y la carga, miren el dibujo, es perpendicular a la barra. Entonces, ¿eso qué me produce? Flexión. Flexión. Entonces, con esta carga 25 kilos por metro, según ese ejemplo, lo que me va a producir es un momento. ¿Cómo calculo ese momento, Valentina? Entonces sería la carga distribuida por la longitud al cuadrado sobre 2. ¿Sobre cuánto? Sobre 8, perdón. Sí. WL cuadrado sobre 8. Miren, es que estamos hablando de vigas simplemente apoyadas. Recuerden que dijimos, las uniones se consideran articulaciones, porque simplemente son clavadas, son empernadas, son atornilladas, ¿sí? Entonces, no hay momento. Entonces, una viga, una barra, simplemente apoyada. Entonces, si yo tengo compresión debido al peso de lo que está arriba, lo que le toca del peso, porque así mismo arriba que tengo una carga por metro cuadrado, fruto de el material de la cubierta, fruto de el peso de la estructura de la cubierta, es decir, correas, vigas principales, un tablero o una loseta, lo que esté puesto arriba, teja tradicional, teja metálica, teja de choba, teja asfáltica también. Antes era muy frecuente, ya ha desaparecido un poquito, la teja metálica le quitó mercado a la teja asfáltica, pero cualquier material de recubrimiento. Esas cargas son por metro cuadrado, multiplicado por el espaciamiento, nos da carga por metro cuadrado. Carga por metro cuadrado multiplicado por el espaciamiento me da carga por metro lineal. Y si a eso le multiplico el espaciamiento entre paredes, ¿cuál es el resultado, Jocelyn? ¿Qué obtengo si al peso por metro cuadrado, inclusive las cargas vivas, miren, todo el peso que está en mi, digamos que es un entrepiso, todo el peso que está en mi entrepiso, eso es kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Eso, multiplico por espaciamiento entre paredes, eso es una distancia. Y luego multiplico por espaciamiento entre columnetas, otra distancia, que me da como resultado, Jocelyn. La carga puntual. Correcto, esa carga que aquí le dibujan como 345, ¿no es cierto? Es eso, es la carga puntual. Peso por metro cuadrado, por espaciamiento entre paredes, por espaciamiento entre columnetas, carga puntual en kilogramos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros tenemos nuestra carga puntual que produce compresión y por tanto pandeo, y nuestra carga por metro lineal que produce momento. ¿Qué hacemos ya con carga y con momento, María José? ¿Qué habría que hacer? Verificar los esfuerzos. Análisis a flexo-compresión. Exacto. El análisis a flexo-compresión. Verificar los esfuerzos, pero como esfuerzos combinados. ¿Sí? Esfuerzos combinados. Flexo-compresión. La fórmula que ya lo hicimos para columnas, ¿no? Ya lo hicimos, lo usamos en celosías más que nada. En celosías, cuando estas vigas en celosía tenían las viguetas no en los nudos. Recuerden que había veces en los nudos, pero si yo ponía un tejido más ligero, las correas salían en los vanos. En los vanos. ¿Sí? Entonces, necesariamente vamos a llegar a esto. Cuando estoy diseñando un panel resistente, yo tengo dos opciones. Que solo trabajo a compresión cuando es
interior o compresión, o lo que llamamos flexocompresión, compresión más flexión, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo el efecto combinado y tengo que verificar que la suma de esfuerzo sea menor que el 100%. ¿Listo? Esto es todo, miren. Esto es lo que hay que hacer. Esto es todo lo que hay que hacer. Inge, ¿Sí? y disculpe una pregunta, ¿y esto se le ve en dirección al plano y fuera del plano? ¿O cómo se le hace el análisis? ¿Cómo empuja? No, pues dijo, es que usted va a sumar el momento y va a sumar la carga axial. La carga axial es longitudinal, no tiene ni fuera del plano ni dentro del plano, ¿no es cierto? Ujú. La carga axial falla por el lado menor, es decir, No. con la mayor esbeltez. Por eso nosotros calculamos las dos esbelteces, pero obviamente usamos la menor, la más crítica, la mayor esbeltez que me da menor capacidad de carga. ¿Cierto? Ya. Bien. Ya. Y luego combinamos con el momento. El momento solo se genera fuera del plano. No hay momento dentro del plano. ¿Cierto? Necesariamente el momento es fuera del plano. Entonces hay que tener cuidado el rato de calcular la inercia, qué sección es la que está resistiendo, ¿no? Porque si la sección es cuadrada 6x6, facilito. Pero, ya les decía, normalmente en paneles altos no me alcanza esa sección 6x6. Y tengo que poner o una viga entera 6x12 o de pronto 3/4 o 2/3 de viga, 6x8, 6x9. Sabiendo que ese retacito voy a usar como arrastramiento. Entonces, súper importante saber en qué sentido le pongo a los 9, ¿no es cierto? Normalmente el mayor dimensión fuera del plano, porque en estas paredes el problema es fuera del plano, el empuje del viento es fuera del plano. Entonces, fundamental eso. La inercia mayor debe estar fuera del plano. Bueno, antes de ver la parte normativa de cómo calcular el empuje del viento, veámosle el caso práctico en el proyecto del Imaymana. Pongámosle... Hice una pregunta. Dígame. En este caso, las vigas de entrepiso tendrían que igualmente caer a las columnetas. Las vigas de las viguetas, porque las vigas caen a la... Las ya. viguetas. Es que recuerde que nosotros estamos hablando de que todas las paredes son, aquí ya no hay vigas de entrepiso, son vigas, son paneles. En realidad hay un mix, y eso le vamos a ver en este proyecto que le estoy poniendo ahorita. ¿Sí se ve el de AutoCAD? Ah, no, creo que aún no presento, ¿no? ¿O sí presenté? No se ve. No se ve. Chuta. Compartir. Ahí sí, ¿no? Denme un segundito. A ver. ¿Cómo hago esto? Listo. A ver. Estoy presentando o quiero presentar esto. Ya. Entonces, aquí podemos tener una estructura solo con paneles. Ya no estamos hablando de vigas fuertes ni columnas fuertes. O lo más común, que es una mezcla de las dos. En esta casita que revisamos la otra vez para el tema de vigas de entrepiso y columnas, podemos observar, no están dibujados todos los paneles, todas las paredes,
pero con algo de detenimiento. Aquí están dibujadas, ¿no? Aquí miren, el arquitecto ha dibujado cada una de las columnetas, cada uno de los paneles. Entonces tengo paneles soportantes, pero hay lados, hay esquinas. Por ejemplo, esta columna de aquí está solita. Por acá hay otra columna que está... Aquí sí hay pared, pero no está dibujada, pero sí tiene que ir. Entonces, por ejemplo, esta columna, sí ven la columna de la izquierda que coge el balcón, ¿no es cierto? Esa sí está sola. Esa se diseña como columna común y corriente, porque no tiene ninguna pared, ningún panel, ni a la izquierda, ni en el sentido transversal. Entonces, la mayoría de veces vamos a tener una mezcla de paneles, columnas y vigas. Porque necesariamente si la columna es solita, pues se va a empatar con el resto de la estructura con vigas fuertes. Pero donde yo tengo paneles, por ejemplo, aquí donde estoy marcando esta columna intermedia, yo voy a tener panel a la izquierda, panel a la derecha y un panel perpendicular, que es el que está dibujado, ¿no? Entonces, aquí no hay vigas principales, hay paneles que se ensamblan y en las uniones se atornillan para que trabajen como un solo cuerpo. Entonces, ahorita que vemos el panel transversal que está de color gris. Ese, por ejemplo, es un panel que solo trabaja a carga vertical. Y miren la coincidencia, que es lo que trata el arquitecto, cómo sube al segundo piso, ¿no? La primera columna y la segunda columna están alineadas y así va 1, 2, 3. Todas las columnetas están alineadas. ¿Con qué finalidad? De que la carga se transmita directito del piso segundo al piso primero y la solera no tenga que resistir flexión. Ese es el objetivo principal. Sin embargo, mucho cuidado en este proyecto, por ejemplo. Recuerden que este proyecto es especial porque está hecho en una ladera, es un proyecto turístico donde se quiere aprovechar el hábitat natural y por eso los temas especiales de que está hecho un entrepiso. En una construcción normal, este primer piso sería un contrapiso común y corriente, es decir, sería un suelo rígido, un suelo firme. Entonces, esta viguita de color rojo de aquí estaría sentada sobre el piso y transmitiría la carga al suelo y no pasaría nada. Pero en este caso de este proyecto, si a ustedes les tocaría diseñar, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí abajo, ahí sí que tengo una viga fuerte, una viga principal. ¿Por qué? Porque obviamente estas columnetas grises no tienen continuidad hacia abajo, no tienen pues. Entonces, ¿cómo resolvería yo esta viga con esta carga? Va a ser media grande, ¿no? Pues aquí sí debería pensar en la solución de unos pies, amigo, como lo estoy indicando en esta columna y en la otra columna, o una viga en celosía, o en este caso, no tengo ningún inconveniente de colocar una columna intermedia adicional. ¿Por qué? Porque recuerden, vimos, creo que puedo verle por acá, aquí miren, en esta vista lateral. Yo estaría aumentando aquí una columna intermedia, con lo cual rompo la luz de la viga. Ahorita la viga tiene unos 5 metros de luz, para madero es una luz fuerte, pero si yo pongo una columna al medio, en este taludcito, ¿qué hago? Rompo la luz a 250 y esa sí ya es una luz bastante manejable, ¿no? Entonces, soluciones hay varias, muchas, y siempre tengo que pensar en la más conveniente, en la menos costosa, más fácil de manejar, no cero desperdicios, pero menos desperdicios posibles. Pero vamos a un panel externo. Aquí se ve el rojo, sino que hay tantas líneas que no se aprecia muy bien. Aquí yo debería tener un panel exterior, que no está dibujado, pero aquí, necesariamente, ¿no es cierto? Necesariamente. Sin embargo, hay una gran diferencia entre este panel de color rojo y el panel que debería ir aquí. A ver, William David, ¿usted me puede decir si le nota esa diferencia, el por qué la diferencia más claro? No lo alcanzo a ver, Inge. No se aprecia mucho, es por las tantas líneas que hay aquí. Verá, el panel rojo que está aquí a la derecha, estamos viendo aquí todas las tiritas, las columnetas de color rojo, tienen una característica, que
Arriba, en el segundo piso y en el primer piso, no se ve. Lo que quiero decir, mejor acá le vamos a ver. Aquí mismo le vamos a ver. Aquí están las columnas grises. A cada columna gris, ¿qué le toca a la columna gris del primer piso? Le toca el peso de la columna o que coge la columna gris del segundo piso. ¿Sí? Por esta columna gris del segundo piso baja una carga. ¿Qué carga? La carga de la cubierta, del material que sea, más posiblemente granizo, posiblemente carga viva de mantenimiento o la carga de ensamblaje cuando estén construyendo, en definitiva carga viva. Pero a esta columna gris del primer piso también le llega el peso de esta vigueta de color verde, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿dónde está la diferencia o qué es lo que yo quería ver? Si yo comparo con el panel exterior, que voy a tener varias columnetas, estas columnetas de exteriores, ¿qué peso van a tener? ¿El peso de arriba? Sí, claro. Y también pero del entrepiso. ¿Qué parte del entrepiso le toca? Como lo hacíamos para la viga lateral por ese ancho cooperante. Exacto, tal como lo hacíamos a la viga lateral. Precisamente este panel es un panel lateral. ¿Por qué? Porque las viguetas están apoyadas en los paneles transversales, ¿no es cierto? Entonces no hay una carga puntual, directa, grande del entrepiso. Lo único que me toca es ese semi-espaciamiento de 30 centímetros. Pongámosle 10 más el borde, total 40, ¿no? Entonces yo tengo un espaciamiento de 40 centímetros por la carga, qué sé yo, 500, 600 kilos en total por metro cuadrado. Eso me da una carga para las columnetas. Entonces hay que tener claro que la carga viene a través de las viguetas, si las viguetas son perpendiculares a la columneta, o viene a través del semi-espaciamiento entre las viguetas. Es decir, unos paneles están más cargados que otros, ¿no? Eso es lo importante tomar en cuenta. Unos paneles llevan más carga que otros. Entonces, al resolver esta casita no es tan pequeña, pero no es mayor cosa tampoco, tengo una serie de paneles diferentes, vigas diferentes, columnas, es decir, que resolverse uno de estos es bastante interesante. Tengo la cercha de cubierta, que lo vamos a ver la próxima clase, y esto es como un buen trabajo de fin de semestre, ¿no? Entonces, algo parecido les va a tocar hacer, donde van a tener que analizar todas las opciones, las posibilidades de cómo resolver mejor las vigas, porque miren que esta viga, les decía, esta viga transversal de color rojo se comporta muy diferente a esta viga de fachada de color azul. Las luces, bueno, la una es más grande que la otra, pero lo más importante que la luz es las cargas. ¿Qué cargas tiene? ¿Cómo le llegan las cargas? Eso es lo importante del rato de resolver. La parte matemática, ustedes ya han visto que realmente es sencilla, no es nada especial, no hay que usar programas, no hay que usar ecuaciones diferenciales, nada, sino un poco de sentido común y entender bien cómo llegan las cargas. Bueno, dejemos esto aquí y vamos a ver el tema del viento, que sería lo último. Cerremos esto y vamos a... Bien, rápidamente, porque esto ya les pedí que lean. Aquí hay dos temas importantes, cargas de viento y cargas de granizo. Lo otro tema, entiendo que ustedes han revisado antes, ya le conocen muy bien. La velocidad del viento, la norma lo calcula en función de una velocidad básica de 21 metros por segundo en nuestro medio, 75 kilómetros por hora. 75 puede parecer poco o mucho, depende de cómo le vean. En Estados Unidos, en México, en Centroamérica, trabajan con 120 kilómetros por hora. Nosotros, ¿por qué solo 75? Patricio Daniel, ¿se le ocurre por qué? ¿O nosotros estamos haciendo mal? Disculpe, está proyectando algo porque no le veo. Sí. Para variar.
Ya, exactamente. Entonces aquí dice cargas por viento. Chuta, recién se va a proyectar. Sí, ahorita ya lo estoy viendo aquí. Ya. Entonces dice, velocidad instantánea. El viento se calcula con una velocidad de 21 metros por segundo. Que en kilómetros por hora es 75. Entonces yo les decía, en Centroamérica y en Estados Unidos se trabaja con 120 kilómetros por hora. Entonces yo les decía, ¿por qué esa diferencia? Por la altura que nosotros estamos ubicados. No, no tanto. No viene. Al revés sería, si nosotros estamos más alto, la incidencia del viento es mayor. Porque ellos tienen huracanes. Esa es la razón. Esa es la razón. Recuerden que ellos tienen huracanes, tifones, ¿qué más tienen? Ciclones, que nosotros afortunadamente no tenemos. Entonces, de hecho, velocidad real medida en el sitio es 60 kilómetros por hora, lo que más se ha detectado en la zona de Quevedo. Ahí es donde hay más velocidad, donde se ha medido. El 75 está con un cierto margen de seguridad, con un cierto margen de probabilidad de que se exceda esa velocidad. Entonces, estamos dentro de lo correcto en nuestro medio. Si ustedes van a diseñar en otro lugar, pues tienen que estar o tienen que enterarse qué dice la norma para eso. Y claro, la velocidad tiene un papel preponderante a la hora de calcular el empuje, la presión del viento. Otro tema importante es que dice, esta velocidad está medida a 10 metros de altura. Pues claro, nuestras edificaciones de un piso tienen 3, 4 metros sobre el piso. Y si es 2 pisos tienen, qué sé yo, 6, 7 metros. Y si son 3 pisos están en 9, 10 metros. Entonces, eso quiere decir que yo puedo corregir esta velocidad. Es decir, para construcciones chiquitas yo puedo decir, no, está demasiado. Pero para construcciones altas, un edificio alto, 4, 5, 10 pisos, yo debería corregir, pero hacia arriba, mayorar esa velocidad, y esto es lo que está acá en una tablita que nos dice corregir en función de la altura sobre el piso de construcción, ¿no? Sobre el piso de construcción. Entonces, aquí nos dice cómo mayorar y depende en qué zona también estamos. Si estamos en una zona poblada, edificada, donde obviamente la incidencia del viento es menor. ¿Por qué? Porque tengo otras construcciones que están obstruyendo el libre paso del viento. Pero puedo estar en una zona donde yo soy el primer edificio en construir, una zona, un parque, y soy la primera construcción. Entonces, conforme se vaya poblando, la incidencia del viento será menor, pero al inicio es bastante alta. Entonces, de acuerdo a eso, yo uso una de las 3 categorías y amplifico la velocidad del viento. ¿Sí? Inge, disculpe, usted decía que el mayor viento estaba en Quevedo. ¿No sería más bien el mayor viento sería en las zonas costeras, en las playas? O sea, sí, la brisa sopla y ya vamos a ver eso también. Sí tiene una afectación, pero yo decía lo que se ha medido. Mediciones hechas en el país, se ha detectado la mayor. Es que la velocidad del viento, recuerden que el fenómeno del viento es un fenómeno climatológico que depende de muchos parámetros. Entonces, eso hay que estudiar bastante para profundizar. Hay algunos libros que trabajan en el tema del viento, pero lo bueno de esta norma, que ya tiene 5 años y está en revisión, es que ya nos permite calcular el viento con algunos parámetros como son los que estamos viendo aquí. Hace 20 años, de hecho, si ustedes revisan el manual de cargas del Pacto Andino, es una fórmula que solo depende del área, o sea, una fórmula demasiado básica. Ahora sí ya tenemos varios parámetros que nos permiten hacer unas operaciones un poco más, con mayor precisión y más que nada considerando temas propios del sitio. Entonces, aquí está la fórmula para calcular la presión del viento, donde esta velocidad del viento es la velocidad corregida. Entonces, miren que a esta tabla ya entra una primera corrección por elevación. Pues si estoy con 5 pisos, vale la pena, pero si mi casa es de 1 piso, yo no le corregiría, es decir, no le disminuiría la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque es posible que después de unos 4 o 5 años me levante un segundo piso. Eso es muy común en nuestro país. Entonces, yo no corrijo hacia abajo. Obviamente sí, si tengo varios pisos, necesariamente. La densidad del aire es una constante y tengo 2 parámetros iniciales, que estos son los fundamentales.
coeficiente de entorno y coeficiente de forma. Esto hay que manejarlo, pero no es difícil porque tengo unas tablas y aquí está el coeficiente de forma. ¿Qué tipo de estructura voy a diseñar? Como ven ahí, si es un edificio donde la fachada es vertical, pues directamente 0,8. Pero si yo estoy en unas cubiertas inclinadas, pues ya depende, como ven aquí, de la inclinación. Entonces, aquí nos habla de barlovento y sotavento. A ver, ¿quién está aquí? Mabel Alejandra. Sí, qué buenas tardes. ¿Sabe usted qué es barlovento y qué es sotavento? No. No. A ver, barlovento es la carga que recibe el empuje del viento. Entonces, es presión. El viento empuja. Eso es barlovento. Sotavento es lo opuesto. La cara opuesta. Entonces, el viento tiene una particularidad. Llega la presión, la corriente del viento empuja, supera el obstáculo y se va. Y al irse, arrastra, jala. Eso se llama también succión, succiona. Y esa es la cara en sotavento. Entonces, barlovento es la cara que recibe el empuje y sotavento es la cara que es succionada por el viento. Normalmente nosotros solo trabajamos a barlovento porque el viento estaría, al ser succión, está en dirección contraria al peso propio. Entonces, le disminuye a los esfuerzos generados por el peso propio. Pues por eso es que es menos crítico y no le paramos bola al sotavento, solamente a barlovento. Entonces, eso recuerden que cuando hablamos de viento le cargamos en una sola cara, no en las dos, porque ahí diríamos que hay barlovento en las dos. Entonces, la acción del viento es en una sola, cualquiera de las dos, eso sí, porque no sabemos en qué dirección viene el viento. Puede venir de norte a sur y la próxima semana de sur a norte, hoy de este a oeste y mañana de oeste a este. Entonces simplemente le cargamos en una dirección, pero los resultados de esto le tomamos para los dos sentidos. Bien, entonces cuando yo tengo una cubierta, obviamente aquí dice 15 grados, 15-60, si yo tengo 19.5 grados, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Interpolo. Para 15 grados de 0,3. Para 60 grados de 0,7, haciendo una regla de 3, una interpolación lineal, entonces voy a encontrar que para 19.5 grados es, qué sé yo, 0,38, por decir algo, ¿no? Entonces hay que interpolar y con eso saco el coeficiente de forma. El coeficiente de entorno es más fácil inclusive. Miren, tengo 4 categorías. Si yo estoy haciendo una construcción en una zona que ya está construida, ya está poblada, y por ahí es el penúltimo lote que queda en esa manzana, y yo tengo edificios un tanto altos, pues el empuje del viento que me llega es poquito, ¿no? Entonces algo me llega, un poco me llega, 0,3. Pero como decía hace un rato, si yo soy de las primeras construcciones, y estoy en una zona bastante expuesta, entonces 1,3. ¿Y qué tal que estoy yo en un acantilado? Estoy construyendo al borde del mar, como alguien dijo hace un ratito. En el borde del mar el viento sopla bastante, pero no son velocidades tan altas. Lo que pasa es que se siente, se percibe ese empuje del viento alto porque no hay obstrucción, porque no hay otros elementos que obstaculicen el paso del viento. Entonces, la máxima exposición es un acantilado, o por ejemplo en un gran lago, junto a un gran lago, porque asimismo es un área abierta y el viento puede venir en cualquier dirección y no tengo nada de enfrente mío, nada que se oponga. Entonces, 1.5. Entonces, nosotros debemos valorar en cuál de estas 4 categorías va a estar nuestra edificación y tomamos el valor. 4 alternativas, pero ya es una distinción, ya una categorización que nos permite obtener con mayor precisión, no es que sea exactísimo, pero ya es más preciso de lo que calculábamos hace 30 años. Listo, hasta ahí, eso es lo del viento. ¿Alguna pregunta sobre el empuje del viento? Bueno, pasemos a las cargas de granizo.
tema del granizo es interesante, sobre todo en el callejón interandino. Obviamente en la costa no hay granizos. Recordarán ustedes, si leyeron este capítulo, nos habla de reducción de cargas de cubierta. A ver. Brian Steven, ¿cuál es la carga mínima que debo colocar en una cubierta inclinada? Según recuerdo era 70. 70, correcto. E inclusive nos dice la norma que puedo reducir la carga. Sí, porque si bien 70 puede parecer poco, también hay que pensar que yo puedo tener una carga, una cubierta pequeña, 10 metros cuadrados, o una cubierta enorme, 200, 500 metros cuadrados. Entonces, que esté totalmente lleno esa cubierta es poquísimo probable. Si es chiquita, a lo mejor hay una cierta probabilidad de que se llene en algún momento. Pero si es una cubierta grandota, como en un galpón, ¿cuándo se llenará? Nunca, pues. Nunca va a estar los 70 kilos en cada metro cuadrado en los 300 metros cuadrados. No, pues. Entonces, por eso nos dice, se puede reducir. Y hay una fórmula para disminuir esta carga viva mínima. Sin embargo, dice, de los 1000 metros sobre el nivel del mar para arriba, no se autoriza reducir la carga de cubierta. No se autoriza. ¿Por qué? Eso es sobre todo para prevenir la caída de ceniza. Recuerden que nosotros estamos expuestos a eso. Entonces, no es frecuente, pero tampoco es muy raro que tengamos erupciones ocasionales y que del un lado o del otro lado nos caiga ceniza. En el año 99 hubo una ¿cómo se llama? Erupción del Pichincha, donde hubo una caída de ceniza realmente grande. Entonces, para prevenir el peso de la ceniza es que nos dicen, a ver, en la sierra o sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, prohibido reducir carga. Tomar la mínima que es 70. Y si luego nos vamos al tema de granizo, esta mínima de 70 para la sierra no es mínima, o sea, no es 70. Aquí nos dicen, a ver, la carga, el granizo es importante considerar, pero también es importante dependiendo de la pendiente de la cubierta, porque si yo tengo una cubierta con una inclinación bien pronunciada, el granizo no se va a quedar, pues el granizo rebota, el granizo rueda, se resbala y se cae. Pero si la pendiente es pequeña, como el 15%, pues considerar 0,50 kilonewtons por metro cuadrado son 50 kilos por metro cuadrado. 50. Pero si la pendiente de la cubierta es bajita, de apenas del 5% o menos, pues ya debemos considerar 100 kilos por metro cuadrado. De ahí que, y eso en la prueba lo mencionaba, de ahí que, a pesar de que la carga mínima en cubiertas es 70, en la sierra yo debo considerar mínimo 100. ¿Por qué? Por el granizo. La probabilidad de que se llene el granizo es altísima. Entonces, en nuestro medio, mínimo 100. Y con eso nos quedamos tranquilos, porque además que el granizo no se va enseguidita. El granizo se toma sus 4, 5, 6 horas en irse, en superficies planas o relativamente planas. Ya, hasta ahí, esto es lo importante, porque en nuestras cubiertas en la sierra siempre hay granizo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Una pregunta, Inge. Cuando se habla del viento en edificios muy altos, he visto que se hace diseños con túneles de viento. ¿Eso también está bien aplicado eso o es una exageración? No, sí está bien, pero cuando sobre todo las estructuras son muy esbeltas. Edificios muy altos pero esbeltos, o puentes, por ejemplo, puentes colgantes, puentes atirantados, es prácticamente indispensable el estudio del viento. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo, o ya hemos dicho, que el viento empuja por un lado, pero succiona por el otro. Y si su estructura es muy esbelta, o su estructura no es tan, su forma no es tan regular, o sea, un edificio cuadrado, rectangular, es masivo, entonces genera una gran superficie de oposición. Pero si el edificio tiene una forma media especial, por ahí triangular, por ahí con áreas circulares, o con tramos que se quedan arriba, tramos que se quedan abajo, un mix de varias cosas, ahí es recomendable el túnel del viento para detectar
cómo va a circular el viento, qué parte se va a presionar y qué parte se va a succionar, dependiendo de la dirección. Entonces, en esas estructuras muy especiales, ahí se recomienda el estudio de túneles de viento. Listo, Inge, gracias. ¿Alguna otra cosa? No más. No más. Además. Bueno, entonces por hoy, recuerden que la próxima semana es la última, vamos a tener diseño de cerchas de cubierta y espero que, aunque sea un poquito de nudos, que no es complicado, con resolver los nudos está resuelto porque todos se resuelven con el mismo concepto que es cortante. Listo, listo por hoy. Inge, permiso, le tengo una consultita, Inge. Claro. Inge, es con respecto a la ponderación de las notas, es decir, tenemos una corrección, una exposición, un deber, una prueba, el deber que toca presentar este día lunes a las 8 de la noche, y el trabajo. ¿Cuándo estaría distribuida la ponderación? Inge, igual estaban preguntando algunos compañeros. Verá, corrección, creo que les había dicho sobre 4 puntos. Afirmativo. Después de la corrección había la presentación del trabajo. ¿Eso sobre cuánto les había dicho? Creo que era 5 puntos. Hasta ahí habíamos hablado de notas. Hay un primer deber que tienen que entregar. ¿Cuándo me dijo? ¿El lunes? Sí, este lunes a las máximo hasta las 8 de la noche está programado. Serían 4 y 4, 8 y 5, 13. Y nos falta la prueba. La prueba tendría que ser chusa. Estamos con muchas notas. Claro, porque anteriormente nos había dicho que era corrección, exposición, el deber y con la prueba. El deber 3, pongámosle la prueba solamente 4, 9, 2 y 4, 16, y el trabajo final 4, apenas 4, miren el trabajo final. Entonces, así quedamos, verán, corrección 4 puntos, que ya está entregada. Presentación 5, que ya está calificada, todos tienen 5. Sí. Deber 3 tienen que entregarme el lunes, la prueba que me presentaron ayer 4 puntos y el trabajo final 4 puntos. ¿Ya? Listo, Inge, muchas gracias. Está fácil este parcial. Listo. Inge, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, por hoy, muchas gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero, hasta luego. Solo Inge, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Inge. Que les vaya muy bien, cuídense.